Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas aquí en Guayaquil a Carlos González, exdiputado, jurista, analista político. Bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Buenos días, un saludo a usted y un saludo a todos los televidentes. Bueno, se va a cumplir una semana desde que Teleamazonas hizo pública la denuncia que vincula a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña con el presunto cobro de diezmos en su época de legisladora. La Fiscalía investiga, por un lado hoy empieza la toma de declaraciones a algunos de los denunciantes en este caso, mientras por otro lado la Asamblea continúa recogiendo, en la Asamblea más bien continúan recogiéndose firmas para dar paso a un juicio político. ¿Cómo ve usted el futuro inmediato de la vicepresidenta? Bueno, yo lo que creo es de que el presidente y la vicepresidenta de la República tienen la obligación de ser referentes éticos en la vida nacional. No es posible, crea usted, de que tengamos una vicepresidenta que está acusada de actos de corrupción, porque no es otra cosa. La opinión pública así lo ha calificado. Ya la sabiduría popular le ha declarado culpable. ¿Culpable de qué? De haber metido la mano en el bolsillo de sus empleados y de sus trabajadores. Pero no con el diezmo que usted señala, no con el 10% del salario o del sueldo. Aquí hablamos del miti-miti, es decir, mitad-mitad. Sus víctimas, en este caso el asesor, fue el 50% de su sueldo. Se le llevó el 50% de su sueldo. Es decir, la mitad de su sueldo. Por eso digo miti-miti. Entonces debemos nosotros analizar lo siguiente. Si el día de hoy su propio padre, Leonardo Vicuña, reconoce que todos los asesores, los 12 que ha tenido durante los 8 años que fue asambleísta, han hecho estos aportes, entonces también debemos nosotros presumir que esos aportes también han sido cuando ella fue ministra de Vivienda y ahora que está en la vicepresidencia de la República, en donde tiene 18 asesores. Entonces no estamos hablando solamente de un acto de corrupción, no estamos hablando de una ratería, lo que estamos hablando es ya de cantidades verdaderamente importantes. Portales que no han sido desmentidos señalan de que es $1.200.000 en transacciones en la cuenta de ella en el banco de Machala. Pero también señalan de que hay $400.000 en depósitos. Pero ese valor es el que hasta ahora se conoce, los $400.000 en depósitos, y por eso la pregunta es de dónde se dice que sale este $1.200.000, porque en las transacciones de los documentos que se han adjuntado como parte de la denuncia, más los otros rubros del cálculo, saldrían los $400.000. ¿De dónde sale esa otra cifra que supera el millón? Bueno, son las transacciones que tiene su cuenta corriente del Banco de Machala, pero no nos olvidemos que ella tiene también una cuenta corriente en el Banco Bolivariano, es decir, y tiene tarjetas de crédito. Todo eso tiene que ser investigado. ¿Ha podido revisar esas transacciones? Porque hasta ahora lo que hemos visto son parte de las transacciones que tiene en la cuenta del Banco de Machala, que es donde el señor Sacbay realizaba la transferencia bancaria. Ahora usted me habla de cuentas en el Banco Bolivariano, de tarjetas de crédito. ¿Le consta que pueden haber estos movimientos bancarios que reflejen eso? Lo dicen los portales y ella no ha desmentido. Lo que es peor, en un acto de verdadero cinismo, ella ha aceptado efectivamente que todos sus asesores sabían depositar en su cuenta personal, porque ABA no existe, no es ni siquiera un partido o un movimiento político. Ni siquiera han ido al Consejo Nacional Electoral a pedir los formularios para recoger firmas. Es decir, ABA no es otra cosa que un negocio familiar. Y en la cuenta personal están depositados esos valores recaudados, captados de sus asesores, de sus trabajadores. ¿Qué es lo que enerva a la opinión pública? De que quien presume de ser socialista
mete la mano en el bolsillo de todos sus empleados, de todos sus trabajadores. Eso es un acto de corrupción. Así lo entiende la opinión pública, así lo entendemos los ecuatorianos. Y por eso, justamente por ser un acto de corrupción, es que pedimos los correctivos necesarios. Pero ¿se puede realmente comprobar el cometimiento de ese delito? Porque por un lado, ella habla de que eran aportes voluntarios que daban los colaboradores de este movimiento de ABA, que es un movimiento de hecho, lo ha dicho ella, y que por ende pues no consta el registro dentro del Consejo Nacional Electoral. Y por otro lado está esta denuncia de esta persona que dice que le quitaba o que la obligaban a dar este aporte para poder mantener su cargo y después su respectivo ascenso. Cosa que la vicepresidenta también ha dicho que esto de aquí se trata de una especie de chantaje porque ese denunciante quería ser gobernador de Morona, Santiago. ¿Qué llega a ser que tenga más peso la palabra del denunciante que la de la vicepresidenta? Bueno, lo que sucede es lo siguiente, de que ahora las víctimas, a quienes se les metía la mano en el bolsillo, pretende la señora Vicuña hacerles aparecer de victimarios. Las víctimas son a quienes se les quitaba el pan de la boca. Esas son las víctimas. Sus asesores a los que se quitaba la mitad del sueldo. Esas son las víctimas. El señor que hizo la declaración juramentada es una víctima. Si, según ellos mismos, más de 8 años, este señor ha sido de este movimiento político, entonces tenía todo el derecho de aspirar a la gobernación, a ser director del IES, a lo que sea. Entonces no confundamos las víctimas con los victimarios. El día de hoy en algún medio de comunicación leo de que se le acusa ahora a la ex asambleísta Sofía Espín de ser la autora de esta denuncia. Ya digámosle la verdad al país. La señora Espín tuvo el documento, sí, lo ha dicho todo el país, pero en su declaración en el Pleno de la Asamblea Nacional nunca lo utilizó en un acto de decencia. Y ese acto de decencia es pagado por la familia Vicuña en acusarle a ella de ser ahora la autora de la denuncia. También digamos de por fin la verdad al país. Esta es una investigación seria, objetiva y única, realizada por Teleamazonas. Por lo tanto, los politiqueros no deben hacer propia una investigación que no les corresponde. Ahora, pero ¿hasta qué punto puede haber responsabilidad por complicidad u omisión? Porque esto de aquí, hoy todo apunta a María Alejandra Vicuña, pero por ex asambleístas del partido de gobierno ha sido reconocido que era una práctica recurrente. El ex asambleísta Cristian Viteri decía, teníamos que dar un valor de $400 y lo que se nos decía por parte de la misma cabeza del partido es que ese valor tendrían que haberlo dado los subalternos, los asesores, pero en el caso de él decía, preferíamos darlo nosotros. Entonces, no era algo desconocido dentro del mismo partido, que ahora comienza a salir a la luz pública, sí. ¿Hasta dónde debería ampliarse esta investigación? Bueno, que lo hayan hecho otras personas no es culpa de que esta es una ratería. No es culpa de que este sea un acto de corrupción, bajo ningún concepto. ¿Pero debe centrarse todo en la vicepresidenta por ser la segunda mandataria del país? ¿O a propósito de esto y que se ha revelado que era una práctica recurrente, debería abrirse ese abanico de investigación? No, la investigación tiene que abrirse a todos aquellos que han tenido esta práctica totalmente corrupta. Yo tuve el honor de representar a la provincia de la Soay durante 3 periodos consecutivos y no hay un solo empleado de mi despacho que pueda decir que un solo centavo de su sueldo ha sido quitado. Es decir, es práctica de los corruptos, pero más no de todos los asambleístas o de todos los exdiputados del Congreso Nacional. En su despacho no, pero en los 3 periodos que usted fue legislador, se escuchaba quizás como un secreto a voces en la Asamblea que habían quienes incurrían en este tipo de prácticas también de solicitar el cobro de, entre comillas, diezmos o colaboraciones para beneficiar en cargos o ascensos a sus funcionarios. Pero eso es lo que tenemos que cambiar. El presidente Moreno nos ofreció una cirugía mayor contra la corrupción y ahora vemos que caminando de muy buena salud los corruptos por el Palacio Presidencial, la práctica de corrupción no existe ninguna cirugía. Gozan de muy buena salud. Tanto gozan de buena salud que están caminando tranquilamente por el Palacio Presidencial. Pero dentro de esa cirugía mayor a la corrupción, ¿qué espera usted que suceda entonces en este caso? Bueno, muy concreto, el presidente de la República debería hacer lo mismo que hizo en su momento
con el señor Jorge Glass, es decir, retirarle las funciones. No puede permitir que su vicepresidenta, acusada de raterías, esté en la vicepresidencia de la República. Por lo tanto, debe retirar sus funciones para que no use el poder para defenderse. Así lo hizo con el señor Jorge Glass. Si no, vamos a creer de que esta cirugía contra la corrupción no es otra cosa que un encubrimiento de la corrupción. ¿Pero por qué cree usted que él todavía no lo ha hecho? Porque él ya dio un pronunciamiento público en el que dijo que serán las instancias pertinentes las que tengan que demostrar si hay o no responsabilidad dentro de esta denuncia. Sí, la Fiscalía General del Estado, que ha iniciado ya una indagación previa, y muy fácil, las evidencias, las pruebas de los actos de corrupción están a la vista del público. La Contraloría General del Estado tiene la obligación de investigar qué pasó con estos miles y miles de dólares de depósitos de sus cuentas. ¿Qué pasó con la declaración patrimonial de la señora Vicuña? Se presume un enriquecimiento ilícito cuando usted no puede justificar esos ingresos. Hay también que decirle a la Asamblea Nacional de que inicie el juicio político en contra de la señora Vicuña. Es decir, la justicia debe intervenir. Debe intervenir la Asamblea Nacional. Debe intervenir la Contraloría General del Estado. Debe intervenir la Fiscalía General. Pero ya la opinión pública, ya el país, el pueblo ha dado su veredicto. Ella es culpable. Y no podemos tener una vicepresidenta acusada de semejantes actos de corrupción. Yo creo sinceramente que por dignidad la señora Vicuña debería presentar su renuncia. Pero ya ha dicho que no lo hará. Bueno, pero las personas tienen que tener gestos de dignidad. Ella debería presentar su renuncia y evitar esto que se ha convertido en una vergüenza para los ecuatorianos, en una humillación para los ecuatorianos. Ahora, pero si la Fiscalía ya cuenta con ese reporte de transacciones inusuales, quizás, ¿qué medidas debería motivar desde ya este organismo? Bueno, continuar con la investigación previa y luego formular los cargos por el delito de concusión que está tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal y que la tipicidad es muy clara. Muy pocas veces se reúnen todos los elementos que constan en el delito de concusión como es en este. El día de hoy, su propio padre, Leonardo Vicuña, ha reconocido que 12 asesores, no uno ni dos, no el señor que realizó la declaración pública, no la señora Carla Obando Ortiz, que también depositó $14,200. No, su propio padre reconoce que todos los asesores, 12 asesores en los 8 años que ella fue vicepresidenta, depositaron los dineros. Entonces, ¿cómo es que los ecuatorianos no tenemos el derecho, insisto, de preguntarnos? Si eso pasó cuando era asambleísta, ¿qué pasó en el Banco de la Vivienda? ¿Y qué pasa ahora con los 18 asesores que tiene en la vicepresidencia de la República? ¿Qué pasa con los 195 empleados que tiene en la vicepresidencia de la República? De los cuales hay 20 que tienen la denominación de choferes. Entonces, mire usted, es fácil multiplicar. Y por eso es que no nos admira de que en su cuenta personal del Banco de Machala haya transacciones por $1,200,000 y depósitos por $400,000. Eso es impresentable en una persona que ocupa tan alto cargo como ser vicepresidenta de la República, que tiene, insisto, la obligación no solo de ser un referente ético, sino estar sujeta al escrutinio de la opinión pública. ¿Qué va a representar para el país en caso de que ella no tome la decisión de renunciar, ni de que el presidente Moreno quizás retire las funciones para dar paso a que ella se defienda, pero fuera de su cargo de vicepresidenta de la República? ¿Qué representaría eso? Yo pienso, Liz, que el presidente Moreno tiene que tomar esa decisión. Ya lo hizo con Jorge Glass. Le dijo a Jorge Glass: señor, usted tiene que defenderse sin el poder de ser vicepresidente de la República. Es decir, como cualquier ciudadano, porque está acusado de un acto de corrupción. ¿Y si no lo hace, qué significaría eso? Bueno, el juicio político en la Asamblea Nacional está en curso y por lo tanto tendrá que tener su conclusión.
Está en curso la recolección de firmas, pero hay posiciones ambiguas, incluso dentro del mismo movimiento de Alianza País. No todos están definidos a apoyar un juicio político. Nada garantiza que pueda concretarse. Bueno, yo creo que por ética nacional, los bloques que integran la Asamblea Nacional tendrán que, en definitiva, no solamente firmar la solicitud de juicio político, sino de votar por la destitución de María Alejandra Vicuña. Eso tendrá que darse. Así lo exige la ética y la honestidad del país. Si vamos a hacer una cirugía contra la corrupción, debe comenzarse en casa, debe comenzarse en el Palacio Presidencial. Allí es donde debe hacerse la cirugía contra la corrupción, porque si no vamos a creer que el presidente Moreno está encubriendo la corrupción en el Palacio Presidencial. El país está expectante a ver qué es lo que sucede, cuáles son las acciones que se toman y qué es cómo sigue avanzando el desenvolvimiento de las investigaciones en torno a este caso. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias a usted.